Hola a todos, sean muy bienvenidos a Los Libros de la Fe. El día de hoy continuaremos estudiando el Sefer Hanoch. ¿Qué es Sefer? Sefer en hebreo significa libro y Hanoch es la forma en el hebreo del nombre Enoch, cuyo libro hemos estado estudiando en los últimos episodios y también profundizando en la relación que tiene con otros textos de la Biblia y también de la zona donde floreció toda esa cultura. Y continuamos el día de hoy con textos muy interesantes que vamos a ir nombrando y partimos con las crónicas de Jerameel, ya que este capítulo está dedicado a el tema de estos dos ángeles que son nombrados en el libro de Enoch, que se les muestra como encabezando la rebelión, que son tanto Azazel como Shemihaza. Y estos dos personajes son muy interesantes porque son primordiales dentro de esta historia del libro de Enoch y también como vamos a ver en otras tradiciones de la Biblia y tradiciones que giran alrededor de la Biblia en cuanto a la historia de los ángeles caídos. Vamos a partir con las crónicas de Jerameel. ¿Qué es este libro? Las crónicas de Yerahmeel o Jerameel en castellano es una colección hebrea de historias y textos que cubren un periodo de tiempo narrando eventos desde la creación del mundo hasta la muerte de Judas el Macabeo en el año 160 a.C. Los macabeos fueron una familia de judíos que se enfrentó al yugo de los griegos, eh, como dice ahí, 160, como acabo de decir, 160 a.C. Es decir, ellos fueron una resistencia que hubo al mundo griego, un siglo y algo más antes de la vida de Jesús, dentro de la época del Segundo Templo. Y esta obra, ¿qué es lo que hace? Es recopilar tradiciones antiguas dentro del judaísmo que fueron perdurando dentro del tiempo. Y bebe de bastantes fuentes. Algunos dicen, por ejemplo, que recopila información entregada en textos de la Septuaginta, que la nombramos en el capítulo pasado, entre otros. Y es un libro que fue compilado en Alemania en el siglo XIII. Entonces vamos a leer un texto de las crónicas de Jerameel, donde se nos narra una conversación entre unos rabinos, similares a los textos que salen nombrados, que son parte del Talmud, por ejemplo, y la Mishnah. Y parte así diciendo, en el capítulo 25 de las crónicas de Jerameel, dice: una vez le preguntaron a Rabbi Yosef cuál era la historia de Shemhazai y Asael. Partimos viendo acá una diferencia un poco en los nombres, ¿cierto? Conocíamos la forma Shemihaza, pero acá lo vemos con una variante Shemhazai. Y el otro nombre que es Asael o Azazel, en algunas versiones, acá es Asael con Z. Vemos la forma también Azazel con doble Z, con dos Z, perdón, y también la forma Asael con S. Son variantes del mismo nombre que se encuentran en estos textos y en estas tradiciones. Entonces, identificamos claramente que está hablando de estos dos ángeles nombrados en Enoch. Una vez le preguntaron a Rabbi Yosef cuál era la historia de Shemhazai y Azael, y él respondió: cuando la generación de Enos se levantó y adoró ídolos, y cuando la generación del diluvio se levantó y se extravió, Dios se entristeció porque había creado al hombre, como está dicho en Génesis, y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre y se entristeció en su corazón. Entonces dos ángeles, cuyos nombres eran Shemhazai y Azael, aparecieron ante Dios y dijeron: oh Señor del universo, ¿no te dijimos cuando creaste tu mundo, no crees al hombre? Como está dicho, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Entonces, ¿qué será del mundo?, dijo Dios. Ellos respondieron: nosotros nos ocuparemos de ello. Dios dijo: me es revelado y bien conocido que si por ventura, si hubierais vivido en este mundo terrenal, la inclinación al mal os habría influido tanto como domina a los hijos de los hombres, pero seríais más testarudos que ellos. Danos tu sanción entonces, y descendamos entre nosotros las criaturas, y entonces verás cómo santificaremos tu nombre. Desciende, habló el Señor, y habita entre ellos. Inmediatamente permitió que la inclinación al mal los influenciara.
Tan pronto como descendieron y vieron que las hijas del hombre eran hermosas, comenzaron a divertirse con ellas, como está dicho. Cuando los hijos de Dios vieron a las hijas del hombre, en Génesis 6, no pudieron contener su inclinación, continúa diciendo. Shemhazai vio una chica cuyo nombre era Estira. Cuando él la vio, dijo, escucha mi petición. Pero ella respondió, no te escucharé hasta que me enseñes el nombre por cuya mención podrás ascender al cielo. Él inmediatamente le enseñó el nombre inefable, el nombre de Dios. Luego pronunció el nombre inefable y así ascendió al cielo. Dios dijo, ya que ella se ha apartado del pecado, ve y ponla entre las estrellas. Es ella quien brilla intensamente en medio de las 7 estrellas de las Pléyades, para que siempre sea recordada. Dios la fijó entre las Pléyades. Cuando Shemhazai y Asael vieron esto, tomaron esposas y engendraron hijos. El primero engendró 2 hijos, cuyos nombres eran Heia y Aheia. Y Asael fue nombrado jefe de todos los tintes y de toda clase de adornos con los que las mujeres inducen a los hombres a pensar en el pecado, dice el texto. Dios entonces envió a Metatrón, un mensajero a Shemhazai, y le dijo, Dios destruirá su mundo y traerá sobre él un diluvio. Entonces Shemhazai alzó la voz y lloró en voz alta porque estaba profundamente preocupado por sus hijos, los gigantes, y su propia iniquidad. ¿Cómo vivirán mis hijos y qué comerán? Y si el mundo es destruido, ¿qué será de mis hijos? El ángel caído se pregunta. Pues cada uno de ellos come 1000 camellos, 1000 caballos y 1000 bueyes diariamente. Una noche, los hijos de Shemhazai, Heia y Aheia, tuvieron sueños. Uno soñó que veía una gran piedra extendida sobre la tierra como una mesa, toda la cual estaba cubierta de escritura. Un ángel descendió del cielo con un cuchillo en la mano y borró todas las líneas, excepto una línea que tenía 4 palabras. El otro soñó que veía un hermoso jardín plantado de toda clase de árboles y cosas hermosas. Un ángel descendió del cielo con un hacha en la mano y cortó todos los árboles, de modo que solo quedó uno que tenía 3 ramas. Cuando despertaron de su sueño, estos gigantes, estos nefilim, Heia y Aheia, según el texto, los hijos de Shemhazai, estaban muy confundidos y dirigiéndose a su padre le contaron sus sueños. Él les dijo, Dios está a punto de traer un diluvio sobre el mundo para destruirlo, de modo que no quedará más que un hombre y sus 3 hijos. Entonces ellos lloraron de angustia y lloraron diciendo, ¿qué será de nosotros y cómo se perpetuarán nuestros nombres? No os preocupéis por vuestros nombres. Heia y Aheia nunca cesarán de la boca de las criaturas, porque cada vez que los hombres se levanten piedras pesadas o barcos o cualquier carga o carga pesada, suspirarán y pronunciarán vuestros nombres, por la semejanza entre Heia y Aheia y los sonidos al suspirar, ¿cierto?, al hacer fuerzas pesadas. Y pronunciarán vuestros nombres. Con esto sus hijos quedaron satisfechos. Shemhazai se arrepintió y se suspendió entre el cielo y la tierra cabeza abajo, porque no se atrevía a aparecer ante Dios, y todavía cuelga entre el cielo y la tierra. Asael, sin embargo, no se arrepintió. Está designado sobre toda clase de tintes que inducen al hombre a cometer pecado, y todavía continúa pecando. Por lo tanto, cuando los israelitas solían traer sacrificios en el día de la expiación, echaron una suerte para el Señor para que pudiera expiar las iniquidades de los israelitas, y una suerte para Asael para que pudiera llevar la carga de la iniquidad de Israel. Este es el Azazel que se menciona en las Escrituras. Bueno, partimos con un texto un poquito largo, pero bastante interesante. Entonces partimos donde este Rabbi Yosef, un rabino de la época de los primeros siglos de la era cristiana, ¿cierto? De la época de la destrucción del segundo templo y los siglos posteriores, le preguntan acerca, los discípulos, la gente que está con él, le preguntan acerca de estos 2 personajes, que la historia que se relaciona con ellos. Entonces él le parte contando esta tradición, donde estos 2 ángeles cuestionan a Dios al ver que la humanidad
de que vivió antes del diluvio, se aparta de Dios y se empiezan a someter a lo que sería el comportamiento pecaminoso, vienen estos dos ángeles delante de la presencia de Dios y lo cuestionan acerca de la creación del hombre, diciéndole, pero Dios, no te habíamos dicho nosotros que estos iban a ser pecadores, mira, que donde deberían adorar tu nombre, y solo cometen pecado. En cambio nosotros, que siempre te adoramos de la forma correcta, ¿cierto? Enaltecemos tu nombre. Y Dios les dice que si ellos estuvieran en las condiciones de los humanos, serían más pecadores que los humanos. Entonces que no deberían juzgar a los seres humanos tanto. Y ellos llevando a la contraria le piden que para que permiso para descender y santificar el nombre de Dios en la tierra, es decir, enseñar lo correcto. Y Dios les da el permiso, sin embargo, nos indica el texto y lo que va enseñando Rabbi Yosef es que ellos al final descienden a la tierra, pero caen de inmediato en la tentación del pecado. Y nos narra la historia de uno de estos, de Shemhazai, que sería Shemihaza, que del texto del libro de Enoch, que ve a una mujer, una chica cuyo nombre era Estira, y él se acerca a ella, escucha mi petición, le dice, obviamente acercándose con fines claros, ¿cierto? Que podemos entender según el contexto de Génesis 6 y el libro de Enoch. Dice ella, no te escucharé hasta que me enseñes el nombre. Entonces ella le pide que le enseñe un secreto, que es el nombre de Dios en este caso, y al ella pronunciar el nombre de Dios, asciende al cielo. Entonces en el texto nos muestra un poco como que Dios dice, ella se apartó del pecado, en el sentido de que ella engañó al ángel para que él le comunicara ese nombre santo, y ella ascendió al cielo mientras que el ángel quedó en el pecado en la tierra. Entonces vemos un poco cómo en esta historia, en esta tradición que va nombrando Rabbi Yosef, en el texto de las crónicas de Jerameel, se va mostrando como una tradición no alterna, pero que es similar a lo del libro de Enoch, ¿cierto? Estos dos ángeles descienden a la tierra habiendo cuestionado la creación del ser humano por parte de Dios, y luego caen en pecado, y nos muestra como, ya no solo en términos generales, como narra en el libro de Enoch y Génesis 6, acerca de los ángeles acercándose a la mujer, y acá nos narra un caso específico. Y se mezcla un poco ya después con lo que sería como la leyenda, o más bien con lo astrológico, digamos así, o astronómico, un poco de ambos, como era mezclado en la antigüedad, aunque ahora sean cosas totalmente separadas. Al final se le relaciona con una estrella, ¿cierto? Que ella ahora está puesta entre la constelación de las Pléyades, como una muestra, ¿cierto?, de que ella no incurrió en pecado. Y también hace una referencia al nombre de Dios, que vamos a ver en episodios más adelante, que también se hace una referencia en el libro de Enoch acerca de eso como un secreto que es revelado. Y dice también en el libro de Enoch como juicio a los ángeles, que por el hecho de ellos haber revelado secretos a sus esposas. Entonces acá se toca un tema parecido, sin embargo, se salva la honra de esta mujer acerca de quien se dice de que no incurrió en pecado con ellos, pero sin embargo les sonsaca, les consigue, entre comillas, arrebatar el secreto del nombre de Dios. Y luego nos narra acerca de los dos hijos Nefilim de este ángel, que era Shemhazai o Shemihasa en el texto de Enoch, que se llaman Heya y Aheya. Y dice que Dios le envía a Metatrón como mensajero a Shemhazai a anunciarle el diluvio. En el texto del libro de Enoch vemos que envía a Enoch. ¿Quién es Metatrón? Dentro de la cultura de la Kabbalah y de los textos, digamos así, esotéricos del judaísmo, se considera, se cree de que Enoch, cuando fue llevado al cielo, al estar en la presencia divina, se transformó, mutó, digamos, y se transmutó en una nueva criatura, ya no el Enoch terrenal, sino en una especie de arcángel conocido como Metatrón. Entonces se identifica la misma figura, Enoch Metatrón, quien viene a darle el mensaje a Shemhazai de que el diluvio vendrá al mundo para destruir, ¿cierto?, a todas las criaturas. Y Shemhazai se pone triste porque vemos nosotros de que el deseo de ellos había sido tener hijos con estas mujeres. Y también hace una referencia un poco, ¿cierto? Dice que los hijos de ellos, él dice que cada día comían 1000 caballos, 1000 bueyes. En referencia también a los textos que leíamos en el capítulo anterior, donde se habla de que
en los capítulos anteriores donde se habla de que los gigantes depredaban el trabajo de los seres humanos y todo lo que sustentaba a los seres humanos. Luego estos hijos de Shemhazai tienen sueños premonitorios también y van a consultarle a su padre y él le enseña la explicación y bueno, después se da una especie de referencia a los nombres de ellos como cómo perdurarían en la historia, pero estamos viendo también de que se hace, más allá de los nombres, se hace una referencia a ellos querían perpetuarse en la historia de estos gigantes. Esto es Nefilim, a quienes se hacen referencia a Génesis 6 de que fueron los grandes héroes de la antigüedad. Acá ya estamos con nombres personales, ¿cierto? Ajeya y Ajeya. Y luego se nos habla de que Shemhazai se arrepintió y como nunca quiso volver a mirar al cielo por vergüenza, como dice en el texto de Enoch, que ellos no podían alzar la mirada al cielo por vergüenza y por eso recurren a Enoch para que interceda por ellos. Sin embargo, cierto, ahí es donde Dios le envía a Enoch con la profecía del diluvio. Y sin embargo, de este ángel, el otro que se nos nombra acá con el nombre de Azael, o Azael con Z, con la pronunciación de la Z hebrea o aramea también, semítica, dice que no se arrepintió. Entonces, él dice, está designado sobre toda clase de tintes que inducen al hombre a cometer pecado. En el libro de Enoch, a él se le imputa el pecado de haber enseñado lo que sería el maquillaje a las mujeres. Hoy en día que es algo que vemos como muy normal, sin embargo, según el texto de Enoch, originalmente no era así y arrastró pecado, dice, según la interpretación del texto del libro de Enoch. Y se nos dice algo muy interesante al final de este texto de las crónicas de Jerameel, que rescata esta tradición de Shemhazai y Azael de boca de Rabbi Yosef. Dice, por lo tanto, cuando los israelitas solían traer sacrificios en el día de la expiación, echaron una suerte para el Señor para que pudiera expiar la iniquidad de los israelitas y otra suerte para Azael, para que pudiera llevar la carga de la iniquidad de Israel, siendo que en el caso de que este Azael no se había arrepentido. Dice, este es el Azazel que se menciona en las Escrituras. Entonces nosotros hemos visto que, claro, Azael o Azazel es nombrado en el libro de Enoch. Y acá en la tradición de lo que va narrando Rabbi Yosef, se le no conoce como Azael. Sin embargo, al final del texto, él identifica la figura de Azael como Azazel y dice que es nombrado en las Escrituras. Entonces, ¿en qué escritura es nombrado este Azazel? Y se le asocia con un ritual que se conoce en hebreo como Yom Kippur y en español se le conoce como el Día de la Expiación, que es un sacrificio que se realizaba una vez al año por parte del sumo sacerdote de los antiguos israelitas, donde se sacrificaba un cordero, un becerro, y la aceptación de parte de Dios, por parte de Dios de ese becerro, significaba el perdón de los pecados de la nación durante todo ese periodo de ese año. Y motivo de alegría, obviamente. Y también se tomaba un cabrito, un macho cabrío, el cual se arrojaba a un despeñadero y se le dedicaba a un personaje que es llamado Azazel, pero ahora vamos a verlo del texto directamente. Y tenemos que buscar esto en la Torá, en el Pentateuco, los primeros libros, en este caso el texto de Levítico. Levítico, donde el texto donde se dan la mayoría de ordenanzas para los sacerdotes del antiguo Israel de cómo debían llevar a cabo los rituales, todo tipo de rituales de purificación, de dedicación, etc. Dice en el capítulo 16, en el verso 3, con esto entrará Aarón, el hermano de Moisés y el primer sacerdote de Israel, en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto, es decir, para sacrificio. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Entonces vemos acá 2 machos cabríos, 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Entonces vemos que utilizaban diferentes tipos de ganado para los sacrificios. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión.
y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces el nombre que toma un animal que lo sacrifica por Aarón y por su casa, pero luego toma dos machos cabríos y uno lo dedica para Dios, el cual es sacrificado, y el otro no lo sacrifican, sino que lo seleccionan y lo envían con una suerte, es seleccionado con una suerte para Azazel. Y ahora y dice, y este y el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces, en muchos comentarios bíblicos se puede ver bajo la Biblia de estudio, claro, se referencia a este Azazel como una especie de demonio del desierto, similar a los sátiros de la cultura griega, demonios que seducían a las mujeres y también que tenían mucho conocimiento y a los cuales se les asociaba formas de machos cabríos, similar también a los faunos de la cultura europea. Entonces, vemos cómo Rabbi Yosef hace una conexión muy interesante entre este Azael, que es el ángel que no se arrepintió de los pecados cometidos en la rebelión, lo asocia con el Azazel de Levítico 16, proponiéndolos como la misma entidad, diciendo que son la misma entidad. Entonces, vemos cómo el texto de Levítico hace referencia a algo que los israelitas ya conocían. Es decir, el texto no explica quién es Azazel, porque la gente de esa época sabía quién era Azazel. Dentro de su cultura este personaje tenía unas características, era reconocible, y era el equivalente a lo que podríamos entender hoy en día como Satán, o Lucifer, el diablo, o cualquiera de los títulos que podemos entender al mismo personaje. En ese momento el Azazel vemos que uno de estos machos cabríos es sacrificado para Dios como ofrenda, mientras que el otro se le lanzaba por un despeñadero vivo y se lanzaba al desierto. Entonces vemos que en la cultura del Medio Oriente, los desiertos, los lugares deshabitados, abandonados, se asociaban como habitación de demonios, de seres sobrenaturales que eran malignos. Y de hecho podemos ver una semejanza de esto en los textos del Nuevo Testamento, cuando Jesús se retira a su ayuno de 40 días y 40 noches en el desierto, y justo es tentado, ¿cierto?, por Satanás, según el texto del Nuevo Testamento. Ahora vamos a leer otro texto, donde este texto se llama el Midrash Bereshit Rabati. Un Midrash son colecciones. Bueno, hay varias definiciones de lo que es Midrash. Es una especie de forma de interpretación bíblica, pero también se refiere a series de comentarios bíblicos acerca de temas bíblicos de los rabinos más importantes del judaísmo, desde los primeros siglos de lo que llamaríamos la era cristiana, hasta casi llegando a la Edad Media, o en la Edad Media. Entonces, ¿qué tienen de interesante estos textos? Bueno, vamos a ver el texto este Midrash, que se llama Bereshit Rabati. Bereshit es el nombre del libro del Génesis en hebreo, y Rabati sería como el gran, Génesis. ¿Por qué sería como gran? Bueno, estas son como ampliaciones textuales, hablamos en otro episodio, que la tradición complementaba esos, como digamos así, vacíos textuales por el hecho de que el texto sagrado no venía por sí solo y tenía que explicarse a sí mismo, sino que formaba parte de algo más complejo, que era el núcleo cultural sobre el cual se desarrollaban los antiguos israelitas su teología. Y dice este Midrash Bereshit Rabati, vamos a ver que cita casi lo mismo que lo que eran las crónicas de Jerameel, por lo que podemos comprobar de que ambas tradiciones beben de la misma fuente. Sin embargo, da algunos detalles diferentes. Y parte diciendo así el texto del Midrash Bereshit Rabati. Rabbi Yosef dijo: los ángeles notaron que el santo, bendito sea él, estaba perturbado, porque había creado a los seres humanos.
Inmediatamente dos de los ángeles, cuyos nombres eran Shemhazai y Asael, se presentaron ante el santo, bendito sea, y le dijeron: Señor del universo, ¿no te dijimos cuando creaste tu mundo, no crees al hombre? Como atestigua la Escritura, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Salmo capítulo 8, verso 5. Bendito, el santo bendito sea le respondió: ¿y el mundo qué será de él? Es decir, si destruyera al humano. Le dijeron: le bastaremos. ¿O qué pasará con el mundo? ¿Qué hacemos con él? Le bastaremos, dicen ellos. Es decir, como deja que nos encarguemos nosotros. Él les dijo: se me ha revelado y conocido que si no sois creyentes, no seréis creyentes. Es decir, caeréis siempre en la desobediencia. Si estuvieseis en su mundo, en el mundo humano, el mal instinto os dominaría como ha dominado a los seres humanos y seríais peores que ellos. Ellos le dijeron: concédenos el poder de vivir con el mal, criaturas, y verás cómo santificamos tu nombre. Lo mismo que hablaba la crónica de Jerameel. El santo bendito sea les dijo: ya os he concedido tal poder. Inmediatamente descendieron a la tierra, y el mal impulso se apoderó de ellos. Cuando vieron la belleza de las mujeres mortales, se extraviaron tras ellas, y no pudieron reprimir su lujuria, como atestigua la Escritura, y los hijos de Dios vieron, etc. En Génesis 6. Shemhazai vio una doncella cuyo nombre era Astera. Estira es el nombre de esta doncella en el texto de las crónicas de Jerameel, aquí llamada Astera. Es obviamente una relación con el nombre Astarte, Esther y todo que era Astarot, también referencia a una deidad que era femenina en el Medio Oriente. Fijó su mirada en ella, en Astera, y le dijo: obedéceme. Ella le respondió: no te obedeceré hasta que me enseñes el nombre inefable, aquel que cuando lo pronuncias asciendes al cielo. Inmediatamente se lo enseñó, a cambio de poder estar con ella, pero ella lo pronunció y ascendió al cielo. El santo bendito sea dijo: ya que se ha mantenido pura del pecado, la haré un ejemplo para que sea recordada en el mundo. Inmediatamente la fijó en los cielos, entre las 7 estrellas de las Pléyades. Cuando Shemhazai y Asael vieron esto, se levantaron, se casaron con mujeres y engendraron hijos. El rabino dijo, Rabbi Yosef: ¿se les ha ocurrido que los seres corpóreos no hubieran podido entrar en contacto con los ángeles? Aquí empieza a tocar el punto de cómo se puede engendrar descendencia, un ser carnal como el ser humano y seres espirituales como los ángeles. Miren, está escrito en el Salmo 104, dice que sus siervos son fuego llameante. Sin embargo, continúa diciendo Rabbi Yosef, esto enseña que cuando los ángeles cayeron de sus santas posiciones en el cielo, ¿no?, similar a lo que habla la carta de Judas, los ángeles que abandonaron su dignidad, continúa diciendo, el impulso maligno tomó control de ellos como lo hace con los seres humanos, y su tamaño se hizo acorde con el de los humanos, y fueron vestidos con una masa de tierra, es decir, fueron, dice cierto en la Torá, que el ser humano fue hecho de la tierra, es decir, adquirieron cuerpos corpóreos. Como dice la Escritura, mi carne está vestida de gusanos y terrones de tierra. Job capítulo 7, verso 5. Otro rabino comenta ahí mismo en el texto, Rabbi Sadok dijo, de ellos nacieron los Anakim, que es otra forma en hebreo para decir gigantes, aquellos que eran insolentes y arrogantes, y que deliberadamente se involucraron en el robo, la conducta violenta y el derramamiento de sangre inocente, como atestigua la Escritura. Y allí vimos a los Nefilim, a los gigantes, en capítulo 13 del libro de Números. Y también dice en Génesis 6.4, los Nefilim estaban en la tierra, ¿cierto? Los gigantes estaban en la tierra en esos días. Lo hemos hablado en episodios anteriores. Continúa diciendo Rabbi Sadok, ahora en boca de Rabbi Sadok viene la información, pero continuando lo que dice Rabbi Yosef. Por eso podemos ver de que las crónicas de Jerameel y el texto del Midrash Bereshit Rabati beben de una misma fuente de tradición antigua. Continúa diciendo, se enseña que Shemhazai, el Shemihaza del libro de Enoch, engendró 2 hijos, cuyos nombres fueron Haya y Hia, unas variantes en cuanto a pronunciación de Heya y Aheya, del texto de las crónicas de Jerameel. Dice entonces, cuyos nombres fueron Haya y Hia.
Ellos a su vez tomaron esposas y engendraron a Sihón y a Og, que son dos reyes de clanes de gigantes nombrados en el Antiguo Testamento durante la época de la conquista de Canaán, es decir, posterior al Éxodo y posterior a la vida de Moisés, continuando en la época de Moisés. Rabbi Yosef dijo, continuando en el mismo texto, en el momento en que se tomó la decisión de la llegada del diluvio al mundo, el santo bendito sea envió a Metatrón, ya dijimos que se identifica con Enoch, como mensajero a Shemhazai. Le informó, el santo bendito sea está planeando destruir el mundo. Shemhazai se levantó y lloró en voz alta y se lamentó, y se afligió por el mundo y por sus hijos, porque cada uno de ellos comería 1000 camellos, 1000 caballos y 1000 de cada clase de ganado diariamente. ¿Cómo sobrevivirían ahora? Se enseña que una noche, cuando Haya y Hilla, los hijos de Shemhazai, estaban dormidos, ambos soñaron sueños. Uno de ellos vio en sueños una gran piedra extendida sobre la tierra como una mesa, y toda ella estaba cincelada y grabada con muchas filas de caracteres. Entonces un ángel descendió del cielo con una especie de cuchillo en su mano y raspó y borró todas esas filas de caracteres, de letras, dejando solo una fila que contenía 4 palabras. Y el otro vio en sueños, el otro hijo de Shemhazai, vio en sueños un gran jardín floreciente, y ese jardín estaba plantado con todo tipo de árboles y toda clase de plantas deliciosas. Y luego vinieron ángeles con hachas y cortaron los árboles, dejando un solo árbol que tenía 3 ramas, es decir, los sueños muy similares a los que nombra la crónica de Jerameel. Sin embargo, en las crónicas de Jerameel no se nos nombraba, por ejemplo, de que estos ángeles fueron los padres de Og y de Sihón, estos reyes gigantes nombrados en el Antiguo Testamento. Entonces vemos que beben de una misma fuente, pero también tienen alguna información adicional, cada uno por su parte. El texto de las crónicas de Jerameel y el texto del Midrash Bereshit Rabati que estamos leyendo ahora. Dice, el árbol contenía 3 ramas. Cuando despertaron de sus sueños, se levantaron aterrorizados y fueron a su padre, Shemhazai, y le dijeron, y le contaron los sueños. Él les dijo, hijos míos, el santo bendito sea está planeando traer un diluvio al mundo para destruirlo, y no quedará nada en él excepto un hombre y sus 3 hijos. Inmediatamente comenzaron a llorar y a sollozar, diciendo, entonces, ¿qué será de nosotros? ¿Cómo será recordado nuestro nombre? Les dijo, no os preocupéis ni os turbéis, porque vuestros nombres no desaparecerán del orden creado. Cada vez que los hombres arrastren o levanten piedras y troncos para sus necesidades, siempre gritarán tira y abajo, Inmediatamente sus ansiedades se calmaron. Un relato similar a lo de las crónicas de Jerameel. Continúa diciendo el Midrash Bereshit Rabati. Ellos han dicho acerca de él, es decir, Shemhazai, que se arrepintió y se suspendió, es decir, se colgó cabeza abajo entre el cielo y la tierra, porque no tenía excusa para su comportamiento ante el santo, bendito sea él, y hasta el día de hoy permanece suspendido entre el cielo y la tierra en arrepentimiento. Asael, sin embargo, no se arrepintió, y fue designado jefe sobre todo tipo de agentes colorantes y cosméticos para mujeres que atraen a los hombres a la inmoralidad sexual y todavía persiste en su actividad corruptora. Por lo tanto, Israel trae ofrendas y echa una suerte para el Señor, para que pudiera aceptar expiación por todos los pecados de Israel, el Yom Kippur, el día de la expiación que nombraba Levítico 16. Y una suerte para Azazel, para que pudiera llevar la carga de los pecados de Israel. Es decir, interpreta acá, nos da más luz acerca de la interpretación de los antiguos israelitas del texto de Levítico 16. Un macho cabrío era sacrificado para Dios, mientras que el otro macho cabrío era consagrado para que llevara los pecados del pueblo a Azazel. Es decir, ¿qué es lo que dice en el texto del libro de Enoch? Dice que a Azael se le impute todo pecado, es decir, que incluso pecados que no fueron directamente de él, pero que fueron influencia de las cosas que ellos hicieron en la antigüedad, les son imputados a ellos también como pecado. Esto es muy interesante, entonces podemos ver cómo estos textos, las crónicas de Jerameel
y por otra parte el Midrash Bereshit Rabbati beben de una fuente común, la cual recoge tradiciones que también forman parte de las tradiciones que terminaron formando el libro de Enoch. Y es muy interesante sobre los detalles que se nos narra acerca de la vida de estos dos ángeles principales. Uno que termina al parecer arrepintiéndose por la vergüenza de sus pecados, mientras que el otro permanece, según el texto, hasta el día de hoy, ¿cierto?, ejerciendo influencia dentro del pecado que se le asigna en el libro de Enoch. Y además de eso, se hace referencia ya dando nombres personales de los hijos de estos gigantes, perdón, de los hijos de estos ángeles caídos, y su relación con el diluvio. Y también se nos dan detalles, por ejemplo, en el Bereshit Rabati, ¿cierto? Y en el texto de la crónica de Jerameel, algunos detalles extras, como dijimos, cada uno por su lado, pero forman parte de un cuerpo textual o de una tradición que viene de antes, obviamente. Y esta tradición se complementa con lo otro. Entonces, ¿por qué hablo esto hoy? Nosotros podemos ver a través de estos textos detalles de la vida de estos ángeles y de su actividad. Entonces vamos expandiendo el entendimiento de cómo los israelitas de la antigüedad y la gente del Medio Oriente entendían estos temas referentes a estos personajes. Podemos ver que estas tradiciones, incluso hasta la Edad Media, permanecieron dentro del judaísmo, aun cuando dijimos en el episodio anterior de que el libro de Enoch fue suprimido, tanto del cristianismo como del judaísmo en términos generales, fue suprimido después con los siglos. Sin embargo, estas tradiciones permanecieron dentro de textos que después fueron recopilados y nos arrojan un poco más de luz acerca de cómo ellos veían esto y acerca de la vida de estos dos ángeles que, como dijimos en el texto de Enoch, se les nombra como Shemihasa y Asael o Azazel, y en estos textos de la crónica de Jerameel y el Midrash Bereshit Rabati se les conoce como Shemhazai y Asael. Pero se le identifica en las crónicas de Jerameel como el Azazel de Levítico 16. Entonces podemos ver de que tampoco estaban tomando un tema que estaba fuera de la Biblia y tratando de incorporarlo a la Biblia, sino que era un tema que también está nombrado en la Biblia. Ahora, ¿por qué la Biblia no explica, cierto, en estos textos del Levítico, por ejemplo, quién es Azazel? Claramente que porque está escrito a gente que se supone que ya sabía quién era ese personaje y por lo tanto no había nada que explicar. Ahora, esto fue solamente la primera parte, digamos así, la parte A de lo que sería la vida de estos dos ángeles, porque vamos a continuar en el siguiente episodio viendo la vida de estos dos ángeles en base a otros textos y tradiciones dentro de la cultura tanto judía como también islámica o musulmana. Todo esto dentro de esta saga que es acerca del libro de Enoch y toda la tradición que lo rodea. Así que espero que se encuentren muy bien, que les haya gustado. Si te ha gustado este video, puedes dar un like, un me gusta, puedes suscribirte, puedes comentar. Se agradece que puedas compartir, dar difusión, pero por sobre todo estudiar estos temas y que te haya parecido un tema muy interesante. Nos vemos en el próximo episodio de Los libros de la fe.